Hola Fabián, ¿cómo estás? ¿Aló, me Hola, escuchas? profe. Oye Fabián, ¿no me enviaste al final los ejercicios? No, pero se lo puedo mandar ahora. Sí, sí, sí. Era para revisar. Pensé que te había pasado. Fabián, también te quería comentar otra cosa. Si podemos empezar la clase del día jueves a las 10:30, porque me El tengo que ir a vacunar. jueves. Sí, ¿Ya? Entonces, como la el clase comienza a las... jueves normalmente partimos a las 10, ¿o no? Sí, Ya. solamente es por esta ocasión. Sí, Ya. ¿Y alguna que se te ha causado duda o hacemos clases normales? los ejercicios. ¿Sí? ¿O todavía ya no lo habéis seguido viendo? Ahora estaba revisando algunos a ver si me salían, pero no los he terminado. Los tengo ahí como a medias. Ah, ya. Entonces, envíame los que has terminado para ver cómo vas. Ya. Se los voy a mandar ahora. Les saqué fotos, sí. Sí, sí, no hay problema. Recuerda que el 5 es la prueba. Nos quedan, uy, 2 semanitas. 5 no, está ahí un poco. El 6 tendría que ser la prueba. Ahí. es que- ¿Cuándo habíamos dejado la prueba? Sí. Ah, quedó para el 4 de mayo. Sí, quedan 2 semanas. Ya, Fabián. ¿Te da algún problema, algo? ¿Cómo vas con el curso? Bien, ahí les mandé un correo con los ejercicios. Ya. Vamos a avanzar en el módulo 2, que es la termodinámica básica, y vamos a ver una vista detallada a lo que era la interfase, ¿ya? ¿Tú recuerdas qué era la interfase? El, Como esa zona entre el electrodo y el electrolito. Sí, donde está la doble capa eléctrica. Sí. Bien, vamos a ver. Entonces, lo último que quedamos de ver era los tipos de electrodos. ¿Ya? Generalmente, los electrodos de referencia, por lo menos, están diseñados contra el electrodo normal de hidrógeno y el electrodo de calomelano en sistemas acuosos, ¿ya? Por ejemplo, si quieres determinar el electrodo en soluciones orgánicas, se utiliza un pseudoelectrodo de referencia. ¿Qué significa yo ocupo un pseudoelectrodo de referencia? ¿Qué significa un cuasi electrodo de referencia? ¿Te acuerdas la diferencia entre un electrodo de referencia y un cuasi? No me acuerdo que di un ejemplo, pero la definición como tal no la recuerdo. ¿Te acuerdas del ejemplo? Por ejemplo, ¿cuál era? Creo que era uno de plata. ¿Ya ese cuasi o es de referencia? Creo que el alambre de plata solo era un cuasi electrodo, ¿no? Sí. Y un electrodo de referencia, Sería como el plata, cloruro de plata. sí. ¿Por qué? Porque el plata, cloruro de plata, se va a mantener estable a un muy largo plazo y tiene un par redox, que es plata, plata más, ¿cierto? Sí, En cambio, va a tener el cuasi electro de referencia, tiene un potencial que varía bien poco
pero no tiene su contrayón, no tiene, por ejemplo, la plata, si vuelve a plata más ya desaparece, ya no formaría un electrodo no sería reversible esa plata más a plata cero, como vimos en una diapositiva. ¿Te acuerdas de eso? De un proceso reversible en los electrodos. Sí, El zinc era irreversible y la plata era reversible. Ya. Entonces, por lo general utilizamos normal de hidrógeno o calomelano. Bueno, normal de hidrógeno no, pero se ocupa en la tabla. Y en sistema acuoso, generalmente actualmente, porque el electrodo de calomelano tiene mercurio, utilizamos plata, cloruro de plata, y, pero tiene un coeficiente más pequeño de temperatura que el electrodo de calomelano, es decir, que dependiendo de la temperatura, este electrodo de referencia plata, cloruro de plata, se ve más afectado. No, va a ser bastante diferente entre medir a 25 grados Celsius y medir a 35. ¿Ya? Eso es un ejemplo, por ejemplo, en países tropicales es necesario, por ejemplo, tener un aire acondicionado para mantener la temperatura estándar del laboratorio, porque si no, el potencial puede ir variando. Tiene su coeficiente de temperatura grande en comparación al calomelano, que es casi la misma a través del tiempo. ¿Ya? Y el electrodo de calomelano es este. Mercurio, mercurioso. En también un electrolito soporte de sulfato de potasio. ¿Te das cuenta? O por lo menos uno se puede dar cuenta que se ocupa siempre el contraion de potasio. ¿Para qué? Porque este no se oxida ni se reduce en un alto potencial eléctrico. Es decir, que no se va a volver mercurio metálico, además que es explosivo. Y nosotros también podemos ver que tanto el ano como el plata de plata su potencial eléctrico depende de el cloruro y el sulfato. O sea, tienen el mismo sistema para calcular el potencial estándar de ellos. Que sería igual a la ecuación de Nernst, potencial estándar, menos el logaritmo de la concentración de plata para el plata cloruro de plata y sería lo mismo para el sulfato. ¿Ya? Y con un disolvente no acuoso, uno puede ver que, que el electrodo de referencia no va, estos tipos de electrodos que son acuosos no van a poder, no se va a medir con fiabilidad y nosotros podríamos tener este electrodo de cuasi referencia, de plata, plata más, en el metilcianuro. Este sería el solvente y esta es la concentración. Esto es lo que pasaría en el cuasi electrodo de referencia. Por eso en estos tienen un potencial distinto a este. ¿Ya? Por ejemplo, tú querías, eh, si estás reportando todos tus potenciales referente a este potencial, ¿cómo harías con la medición? Si utilizarías en un medio orgánico este electrodo de referencia, este cuasi electrodo de referencia, ¿cómo tú lo portarías? Porque recuerda que todos los potenciales se tienen que reportar versus el electrodo de referencia que tiene, ¿cierto? sí, Y cuando uno ocupa, por ejemplo, ocupa el voltammograma en un sistema eh, orgánico, donde la plata se tiene que usar un electrodo de referencia de plata, ¿cómo yo
modifico el potencial para reportarlo no como plata, como cuasi electrorreferencias, sino como plata, cloruro de plata, con el que estoy trabajando en otras medidas en solución acuosa. ¿Me entiendes la pregunta, Fabián? Sí. ¿Qué tú harías? Para yo poder reportar todo como si usara este electrodo, pero en realidad uso este. Mm, no tendría que hacer las mediciones como con respecto al, por ejemplo, al normal de hidrógeno o algo así. Sí, sí podrías hacer eso, pero sí, podrías ocupar cada uno y ver el valor del potencial que tienen de Como la diferente. diferencia. Sí, exactamente así. O haciendo un voltamograma en sistema acuoso con este electrodo en un sistema acuoso normal y ver qué te da, cuál es la variación de potencial entre un voltamograma y el otro. Ahí también tenía que hacer la diferencia, ¿no? Sí, ahí también es la diferencia. Y tú sumas o restas dependiendo de el potencial que te dio. Por ejemplo, el voltamograma más usado o el más comúnmente usado es el del hexacianoferrato. Entonces uno puede hacer registrar un voltamograma con el electrodo de plata, cloruro plata, y te da que el pico de oxidación y la oxidación del compuesto es en 0,3 y con la plata sola es 0,25. Entonces ya puedes ver la diferencia. O con algún dato ya tabulado. ¿Ya? Y por lo que vimos, es complejo usar ese tipo de electrodos de cuasi referencia, pero son usados para las soluciones orgánicas, ya que tanto la plata como el mercurio, el decalomelano, necesitan estar en un solvente acuoso, ya que su electrolito está en sistema acuoso. ¿Ya? Y como vimos, electrodo referente auxiliar utilizan platino, alambre platino y todo. Y no hay cambio en la solución, generalmente. Entonces, el potencial real del electrodo de cuasi referencia frente a un electrodo de referencia verdadero lo tenemos que calibrar para nosotros reportar el, eh, el tipo de electrodo de cuasi referencia. Cuasi referencia es QRE, quasi referent electrode. Por lo general se logra una medición simple, rápida, vas a poder hacer los voltamogramas y nosotros también podríamos comparar con el, el, el ferroceno, que es un compuesto orgánico de fácil comportamiento redox y con el cual se puede calibrar. Pero el ferroceno, tú como químico orgánico tienes que saber que es muy complicado de sintetizar. Yo no lo podría hacer. Tal vez Ronald podría hacerlo o Víctor. ¿Tú has visto alguna vez o has estudiado la síntesis del ferroceno? ¿O tú sabes No. cómo es el ferroceno? Porque, por ejemplo, para sistemas acuosos, el electrolito más usado es hexacianoferrato. Y para sistemas orgánicos es el ferroceno. Pero ya el hexacianoferrato es fácil. Yo creo que ya lo hemos visto un par de veces.
Pero el ferroceno, ¿lo has visto alguna vez tú? Sí, he visto cómo se sintetiza. ¿O lo has visto la estructura? ¿Cómo es? ¿Por qué es tan fácil su comportamiento redox? Sí, la estructura sí sé cuál es. Ya. ¿Cómo es? Eh, Son como dos anillos que Ujú. están unidos al hierro. Al hierro, ¿cierto? Entonces el hierro puede cambiar esta oxidación ¿en qué? ¿En cuál está en el ferroceno? En, en dos, creo, ¿no? En hierro 2, sí. Por lo tanto, el hierro es muy fácil hacerla, es muy reversible. Simplemente tiene que estar acomplejado para la parte acuosa o, en este caso, para en la parte orgánica tiene que estar como un ferroceno para estabilizar. ¿Por qué tú crees que, por ejemplo, en sistemas acuosos no se puede ocupar hierro directo y se tiene que ocupar el complejo de hierro? El complejo de hexacianoferrato. ¿Por qué tú crees? En- Nosotros ya establecimos que para el elemento más usado es el hierro, pero en el caso no podría utilizar otra sal de hierro orgánica o el hierro solo, por ejemplo, en sistema acuoso. ¿En qué pH aproximadamente precipita el hierro? ¿Sabes? no me acuerdo. Aproximadamente 2,8. Es bastante ácido. Por lo tanto, se tiene que acomplejar para utilizar un sistema acuoso de pH 7 o Mm, aproximadamente 7. ¿Ya? sí, Y el ferroceno, l- los, los dos bencenos que están ligados al hierro permiten, permiten que el hierro se oxide y se reduzca y se mantenga estable. Y con eso también se pueden hacer valores de cuasi referencia del ferroceno, pero eso ya es un poco más complicado. Y con el cuasi referencia. Entonces, tú cuando quieras caracterizar tus macromoléculas, vas a tener que hacer toda la caracterización orgánica. ¿Y cómo podrías comprobar que la molécula o el sistema no está contaminado o el electrodo? ¿Cómo uno lo podría hacer? Probando, por ejemplo, con ferroceno o con tu molécula y viendo cuántos estados de oxidación tiene el hierro, por ejemplo. ¿cuántos estados? ¿Sí? Dos y tres. 2 y 3. Por lo tanto, tiene para oxidación uno y reducción otro. Por lo tanto, si tú ocuparas un hierro, tendrías que ver un solo pico pico de corriente eléctrica y si tu electrodo estuviera sucio o la síntesis tuviera muchas impurezas que puedan reaccionar, tú verías más de un pico de potencial, picos de corriente. Entonces, por ejemplo, con esto, tú compruebas, por ejemplo, si tu solvente o algo está dañado, ¿ya? Entonces, uno tiene que calibrar estos cuasi referencia, estos electrodos de cuasi referencia, ¿ya? Y ver si son estables con el tiempo. Si hay alguna electrólisis, una oxidación, reducción, una degradación del compuesto. Tienes que ver también la ventana de potencial o si forma algún polímero, la superficie del electrodo. Eso también podría ser bastante ideal, ¿ya? Y
Dado que el potencial de un electrodo de referencia se ocupa generalmente con NH, electrón normal de hidrógeno calomelano, se especifica siempre en los artículos experimentales qué electrodo de referencia uno utiliza, lo que expliqué anteriormente. Por lo tanto, uno tiene que hacer la escala con electrodo de calomelano de hidrógeno. En este caso, ya. Por ejemplo, acá tenemos los electrodos normal de hidrógeno y electrodo de calomelano. Y aquí está el cuasi referencia, el de Fermi, que podríamos ver los potenciales según el ferroceno. Por ejemplo, para utilizando un electrodo normal de hidrógeno, el potencial de óxido de reducción del hierro sería 0,77. Si tú utilizarías el, el de calomelano sería 0,53. Si estuviera en el vacío, fuera 5,3. Y en la energía de Hervey sería menos 5,3, ¿cierto? Por lo tanto, aquí tú puedes ver que dependiendo de tu electrodo de referencia, tú vas a ir cambiando. O cuasi referencia. Acá, por ejemplo, tenemos que el cero del normal de hidrógeno es 2,42 de calomelano y el cero de calomelano es menos 0,42 de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, qué importante. Por ejemplo, que yo utilice siempre el mismo lector de referencia para yo reportar mis resultados y no utilice solamente uno. No vaya variando porque puede dar de una forma engañosa algún resultado. Mira, una cosa, tú por ejemplo, tus macromoléculas van a ser usadas para producir hidrógeno, ¿cierto? Nosotros sabemos que para producir hidrógeno frente al electrón normal de hidrógeno tiene que ser lo más cercano a cero, ¿ya? Porque la plata, el platino en pH bien ácidos, produce hidrógeno en potenciales cero, ¿ya? Pero por ejemplo, entre más positivo sería mejor. Pero si yo utilizo un electrodo de calomelano y veo, pero ahora da 0,42, eso llevaría a confundir al lector de cuál es el potencial real. O cuando tú estás registrando tus fotogramas, vemos los dibujos y, ¿qué pasó acá? Por lo tanto, cuando tú hagas los fotogramas o hagas tus actividades con electrocatálisis, vas a tener que ver bien el electrodo que utilizas. A, a todo esto, Fabián, ¿has utilizado o has pensado ya qué macromoléculas vas a sintetizar o cuáles te llaman la atención a ti? ¿Se refiere a las que estamos ya viendo con el profe Ronald? Sí. Es, sí, él me mostró cuáles deberían ser las que queremos conseguir. Ujú. Y, pero tú, ah, aparte de que el Ronald te diga, acá tengo las moléculas, ¿tú no has leído un poco más o todavía están muy en verde? No, todavía estoy recién, vamos a empezar como a buscar bibliografía, este tipo de cosas. Ya. Em, Como yo estoy colaborando con él, cualquier cosa, avísame. Por ejemplo, puede ser una molécula muy bonita, pero puede ser que no funcione para lo que tú quieras. ¿Ya? Sí, Mándame correos cuando lo necesites. Entonces, ya terminamos lo que
eran los electrodos de referencia. Entonces ya sabemos qué tipo de electrodo podemos usar de referencia, tanto en soluciones acuosas como en soluciones orgánicas. Vimos que en soluciones orgánicas necesitamos un cuasi electrodo de referencia, donde no tenemos un par redox, ¿ya? Y no tenemos, y podemos decir, el potencial será igual a la concentración de tal ion, como en el caso del calomelano, el sulfato, o el de plata, cloruro de plata, el cloruro. ¿Eso quedó claro? ¿Está bien? Sí, Entonces vamos a ver a la física de los potenciales de fase. Entonces, considerando la- las consideraciones matemáticas y termodinámicas que vimos anteriormente, se nos, ahora avanzamos para la mecánica básica en las diferencias en las observaciones de los potenciales a través de la corriente de fase. Sin embargo, es fácil pensar químicamente sin un modelo de mecanística y ahora nos va a resultar en los tipos de interacciones entre las fases, la fase alfa, fase beta, las fases que tenga este potencial eléctrico. Entonces, ¿qué vamos a preguntarnos? ¿Podemos esperar que el potencial dentro de una fase sea uniforme? Es decir, en la fase de la doble camada, ¿ese potencial va a ser uniforme o se va a ir decayendo? Y si es así, ¿qué rige el valor del potencial que está en la fase? Eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces, ciertamente se puede hablar de potencial en cualquier punto de particular de una fase, ¿ya? En la cantidad de la cobertura, tanto en los ejes X, Y y Z, es decir, tridimensional. Se define el trabajo requerido para traer una unidad de carga positiva. Si nosotros queremos traer algo positivo, nosotros aplicamos un potencial negativo sin interacciones entre los materiales. Desde la distancia infinita, es decir, desde que vimos desde el punto infinita fuera de la doble camada hasta la superficie de nuestro electrodo. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que la seguridad de que la cobertura es independiente de la trayectoria de la carga de prueba. Y el trabajo se realiza en un campo culombico. Por lo tanto, el campo eléctrico, el campo eléctrico que nosotros tenemos se puede expresar con la siguiente ecuación. ¿Ya? Los ejes X, Y, Z y viendo también que vamos hasta el infinito. ¿Ya? Donde el símbolo griego es el vector de intensidad de campo eléctrico, es decir, las fuerzas que se ejercen en cualquier punto con la unidad de carga, y la derivada de L es la tangente infidesimal a la trayectoria y la dirección del movimiento. La integral se lleva a cabo sobre cualquier cambio, en cualquier eje, X, Y, Z, y la diferencia potencial entre ellos se va a resolver de esta manera, ¿ya? Y en lo general, la intensidad del campo eléctrico no es cero en todas las partes de dos puntos. Y la integral no desaparece, por lo tanto suele existir una diferencia potencial. Las fases de conducción tienen unas propiedades especiales de gran importancia. Tal fase es una con portadores de cargas móviles, como un metal, un semiconductor o una solución con un electrolito. Cuando no pasa la corriente a través de la fase conductora, no hay movimiento neto de portadores de carga, por lo que el campo eléctrico en todos los puntos interiores es cero y solamente aplica en el campo externo. Si no fuera así, los transportistas se moverían en cualquier, en respuesta para eliminar cualquier campo, según la ecuación que vamos a ver a continuación. Se puede ver, a diferencia del potencial en los dos puntos de cualquier
de cualquiera en el interior de la fase también debe ser cero en condiciones. Por lo tanto, la fase de un volumen equipotencial designamos que su potencial como phi, que se conoce como el potencial interno o potencial de Galvani. Entonces, ¿por qué el potencial interno tiene un valor? Tiene un valor. ¿Por qué? Porque un factor muy importante es el exceso de carga que pueda existir en la fase, tanto en la fase, puede existir en una fase alfa, beta, gamma, por lo que la carga tendría que trabajar contra el campo coulombico que surge desde esa carga. Otros componentes del potencial pueden dirigir a surgir de campos diversos resultantes de los campos cargados, fuera de la muestra mientras la distribución de carga en todo el sistema sea constante. El potencial de fase permanecerá constante, pero las alteraciones en las distribuciones de carga dentro o afuera de la fase cambiarán del potencial de fase. Por lo tanto, tenemos una muestra de indicación que en diferentes de potencial que surgen de las intercalaciones químicas de las fases. Algún tipo de separación de carga como base, ¿ya? Una pregunta interesante se refiere a la ubicación de cualquier caso de carga en una fase o de condición. La ley de Gauss de la ley de electrostática elementalmente es extremadamente útil aquí. Afirma que si encerramos en un volumen de una superficie imaginaria, encontraremos que la carga neta Q dentro de la superficie será integrada por el campo eléctrico de las superficies, ¿ya? Entonces, tenemos que la carga va a ser igual a la constante proporcional que depende del elemento que estemos midiendo y delta S es un vector infinitesimal hacia la forma afuera de la superficie, ya no hacia la superficie. Ahora consideraremos una superficie gaussiana ubicada dentro de un conductor uniforme en su interior, es decir, sin vacíos ni fases interiores. Si no fluye la corriente eh, es cero por los puntos de superficie gaussiana, por lo que la carga neta dentro de la superficie también límite es cero. La situación se muestra en la figura a continuación. Esta conclusión se aplica en cualquier superficie gaussiana e incluso en una situación justo dentro del límite de fases. Por lo tanto, debemos inferir que el exceso de carga rescinde realmente de la superficie de la fase conductora. Entonces, nosotros vamos a ver nuestro electrodo y vamos a ver que estamos produciendo una carga a través de una sección colómbica. Y hay una fase cargada, una fase interior y dentro de esta fase la carga es cero, ¿ya? Pero no así lo que está en la superficie o en una fase diferente. Entonces, ahora comienza a surgir una visión de forma que se establecen los potenciales de fase. Entonces vamos a ver primero, los cambios de cambios de potencial. En una fase conductora se pueden efectuar alterando las distribuciones de carga o alrededor de la fase. Si la fase sufre un cambio o un exceso de carga, por sus portadores de carga se ejecutarán de modo que el exceso se distribuirá por mayor completo en todo el límite de la fase. La distribución de la superficie es tal que la intensidad de campo dentro de la fase es cero en condiciones de corriente nula. Y cuarto, al interior de la fase presentará un potencial constante, ¿ya? Entonces, aquí nosotros ya vemos que se establecen cuatro potenciales de fase, ¿ya? Cuatro visiones. Entonces, el exceso de carga necesaria para cambiar un potencial de un conductor en cantidades electroquímicamente significativas a menudo no es muy grande,
Entonces, nosotros tenemos que considerar en una, con el electrodo de gota de mercurio, con una esférica, que la gota sea de 0,5 milímetros de radio y que cambie su potencial alrededor de 5 por 10 a la menos 14 coulomb por volt, alrededor de 300.000 electrones por volt. Si está suspendido en el aire o en el vacío, es decir, que eh, si no está en contacto con otro elemento. Ya. Entonces, ya, ya vimos la física de potenciales, ahora vamos a ver las interacciones de las fases. Es decir, cuando una fase alfa y una fase beta, o una fase gamma, o diferentes fases, interaccionan para que conduzca cualquier electrolito, esto ocurrirá, por ejemplo, de un metal hacia un electrolito, que lo hemos visto siempre. Vamos a ver que un electrodo de trabajo y un electrolito. ¿Cómo conduce de una fase y donde está el electrolito en, pongamos una fase alfa o una fase beta del metal, una absorción, una desorción y todo lo que va a pasar, se ponen en contacto. La situación se complica debido a la interacción colómbica entre las fases, es decir, que un electrolito viaje desde el infinito o desde su fase hasta la superficie del electrodo en, en dos fases, en otras fases distintas, va a haber una pérdida o va a haber una resistencia colómbica, ¿ya? La situación de la interacción entre ambas fases. Y para cargar una fase, para cambiar su potencial, se tiende a alterar también el potencial de la fase vecina. Es decir, que si yo cambio el potencial de la fase de mi electrodo, va a cambiar el potencial que esté cerca de la otra fase, de la fase de un electrolito. Este punto se ilustra en la idealización de la siguiente figura, que representa una situación en la que hay una esfera metálica cargada de un tamaño macroscópico, es decir, grande, como es la gota de mercurio, y se rodea de la capa del electrolito, no cargada, en pocos milímetros. Entonces, este conjunto que está suspendido en el vacío, sabríamos que sería la carga del metal, Qm, que reside en la superficie y que está desequilibrada con un potencial negativo. Y se crea un exceso de potencial negativo que se va a recubrir con el electrolito en la otra fase y va a alterar, por lo tanto, el potencial del otro electrolito para que llegue a algún equilibrio electroquímico. ¿Qué podemos decir acerca de las magnitudes y distribuciones de los desequilibrios obvios de la solución? Fácil. Acá tenemos nuestra gota de mercurio, ¿ya? Acá tenemos toda nuestra solución y vemos que el potencial en esta fase, que es la del metal, la del gota de mercurio, Qm, está cambiando el potencial de las fases del electrolito, ¿cierto? Acá tendríamos un electrolito no cargado y acá estaría cargado en la superficie. ¿Ya? Ya esta parte no se vería afectada fuera de la camada eléctrica, la doble capa eléctrica, y lo que esté en la doble capa eléctrica, todos los iones que estén del electrolito compensarán el desequilibrio, es decir, que irían de a poco. Y si el potencial fuera mucho mayor, tiene que compensar la carga de la doble cama, por lo tanto, van a haber más electrolitos que van a viajar del infinito para compensar la carga. Si se hace más lento, más grande se va a hacer la capa. Si se hace más en tiempos más cortos, se va a hacer más pequeña. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda, consulta? ¿Está bien hasta el momento?
Por ahora sí, ¿Ah? por ¿Cuál ahora duda? sí. ¿Cuál duda? No, ninguna. Ah, pues que como pregunté si tenías alguna duda. Ah, se debe escuchar un poco mal porque escuchaste una moto en- por tu casa. Sí, se escuchan todos los autos que pasan por acá afuera. ¿Vives en una gran avenida o por el camino a... No, no es avenida, pero pasan hartos autos por acá. ¿Cómo se llama este que está arriba de Iquique? El Alto Hospicio, ¿no? ¿O vives por allá? ¿Sí? No, pero no vivo por allá. Ah, ya. Porque yo las pocas veces que he ido, eso pasa lleno de autos. Entonces, continuando. Consideramos la integral de la ecuación 2.3, la anterior, y con la ecuación de la superficie gaussiana de la figura 2.22 de la superficie de una fase conductora, la corriente no influye en cada punto es cero y la carga neta siempre va a tender a cero, la carga que está encerrada. En- Es decir, que esta carga de aquí va a tender a tener carga cero, porque debe estar ya a compensarse. Por lo, cu- por lo cual podríamos colocar una superficie gaussiana justo fuera de la región de la superficie que delimi- mm, delimita el metal y la solución. Y llegaríamos a la misma conclusión. Por lo tanto, ahora sabemos que el exceso de carga positiva de la solución, vamos a determinar como un QS, reside en la interfaz de la solución metal, de la interfase metal-solución y se compensa exactamente con el exceso de carga, es decir, que la carga de la solución va a ser igual a va a ser a menos la carga del metal. Si la carga fuera positiva, la carga solución sería negativa. Si la carga de la superficie del metal fuera negativa, la carga de la superficie sería positiva. Este hecho es muy útil y el tratamiento de matrices cargadas en la interfase, ya que hemos visto cómo son las doble capas eléctricas. Alternativamente, podríamos mover la superficie gaussiana a una ubicación justo dentro del límite exterior del electrolito. La carga incluida aún debe ser cero, pero sabemos que la carga neta de todo el sistema de la carga del metal, por lo tanto, se debe prescindir que la carga negativa igual a, a la carga del metal en la superficie del electrolito. ¿Ya? Por lo tanto, la superficie, en función de la distancia del, del centro y del conjunto, es decir, el trabajo realizado para llegar a la carga, prueba positiva unitaria desde infinitamente lejos hasta la distancia determinada del centro, a medida que la carga de la prueba proviene del lado derecho del diagrama, es atraída por la carga de la superficie del exterior del electrolito. Por lo tanto, se requiere que el trabajo para recorrer cualquier distancia hacia la superficie del electrolito en el vacío y el potencial cae constantemente a la misma dirección. Es decir, el potencial que se aplicó cuando se está yendo al vacío, el potencial va decayendo hasta cero. Por lo tanto, el potencial que yo aplico en una solución, en una fase, puede llegar a la otra fase. Por ejemplo, a la fase metálica, a la fase de la solución, puede llegar, sí, si están en contacto directo, pero va decayendo entre más se aleja de la superficie. Por lo tanto, dentro del electrolito no hay trabajo de carga, por lo tanto, habrá una constante de potencial de las- eh, la solución. En la interfaz de la solución del metal hay un campo fuerte
fuertemente debido a la doble capa que aquí está y que está orientado de tal manera que realiza un trabajo negativo. Es decir, vimos que la gota era positiva, entonces la interfase será negativa. ¿Ya? Por lo tanto, los potenciales estándar de la solución y del metal sobre la doble capa eléctrica, dando que es un metal de un volumen libre de campos y el potencial eh, es constante y en su interior, es decir, dentro del metal va a ser un potencial constante. Si tuviéramos que aumentar la carga negativa del metal, bajaríamos la carga específica del metal. Por lo tanto, también bajaríamos la carga de la superficie. Por esto, el exceso de carga negativa en el límite del interior de la solución aumentaría y la carga de prueba se atraería más fuerte hacia la capa del electrolito, del vacío. Como acá podemos ver aquí que va la carga en los perfiles de potencial, llega a la fase del electrolito de la doble capa eléctrica y cuando se va al infinito o al vacío, va decayendo hasta cero. Vamos a dejar la clase hasta acá y nos vemos mañana en el bloque B. ¿Ya? Ya, profe. Cualquier duda, consulta me la haces llegar. Eh, ¿Has visto, por ejemplo, algún artículo que quieras discutir el jueves? Porque tienes la presentación el 11. No, todavía no reviso los artículos. ¿O quieres ocupar un día, un taller para ver algún artículo? ¿Ya? Eso depende de ti. Escribe un correo electrónico con tu decisión para yo tener algo como respaldo, porque se supone que es taller. Entonces, si quieres discutir artículos, necesitaría un respaldo para que después no digan que no se hace como las clases están grabadas. Pero serían artículos que escoja yo o que usted me proponga. Como tú quieras. ¿Tú qué prefieres? ¿Escoger tú o que yo te proponga? ¿Podría revisar si es que usted tiene alguno? Podría buscar tú y podría ser una mezcla. No sé si te parece Mm, eso. ¿Ya? Entonces el jueves sería eso, el otro jueves. ¿Ya? Ya. Entonces nos vemos. Chao, chao. Chao.